programa de hoy, multitud de argentinos dice sí a la vida y no al aborto. Papa Francisco crea 13 nuevos cardenales en consistorio público. Y académicos polacos exigen que el legado de San Juan Pablo II sea tratado con verdad y respeto. Iniciamos un nuevo tiempo de penitencia y esperanza con el Santo Adviento. Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Gracias por acompañarnos hoy lunes en un nuevo inicio de semana. Comenzamos el programa contándoles que el sábado 28 de noviembre multitudinarias manifestaciones se dieron en diversas ciudades argentinas para decirle al gobierno del presidente Alberto Fernández que la mayoría del país defiende la vida y rechaza el aborto. Para contarnos más detalles de este gran evento, está conectado con nosotros el doctor Fernando Cecín, urólogo, oncólogo graduado en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, Estados Unidos, e integrante de los Médicos Pro Vida. Doctor Cecín, le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie, por la invitación. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre esta multitudinaria manifestación pro vida y cuál era su objetivo? Sí, el objetivo de la marcha y la manifestación en todo el territorio nacional fue recordarles a nuestros legisladores que la Argentina es un país de vida, es un país de familia. En la ciudad de Buenos Aires se congregaron aproximadamente 300.000 personas. Y en todo el país se estiman aproximadamente 2 millones de personas, 2 millones de argentinos, de familias, de gente de bien que salió a pedirle a nuestros legisladores que vuelvan a votar lo que votaron, especialmente los senadores, en el 8 de agosto del 2018, que la defensa de la vida y la familia es una prioridad para los argentinos. Doctor, después de esta manifestación pública, ¿qué otras actividades van a realizar para evitar que este proyecto de ley del aborto se apruebe? Sí, fundamentalmente vamos a estar en contacto con distintos legisladores, vamos a tratar de ir explicándoles la letra chica de este proyecto de ley de muerte, le vamos a estar tratando de generar conciencia en la gente, en la población, la mentira escondida detrás de este tipo de proyectos que realmente legitiman la muerte de argentinos en manos de argentinos, por primera vez desde el regreso a la democracia, lo cual es una absoluta locura, un sinsentido, una hipocresía en un país que está en emergencia sanitaria, en emergencia alimentaria y en emergencia económica. Es decir, nos ponen esto como una prioridad o como algo esencial, cuando sabemos que no es otra cosa más que una cortina de humo para tapar el desastre económico, el desastre social y sanitario que estamos viviendo los argentinos en este momento. Pareciera que los más de 36.000 muertos que hemos tenido por la pandemia no han sido suficientes para esta gente y van por más muertes, ¿no? Finalmente, doctor, ¿qué llamado haría usted a la población? Es clave que la gente se manifieste, es clave que la gente siga saliendo a la calle. Sabemos que a nuestros políticos lo único que les importa es autoperpetuarse en su situación de poder y solamente les importa el dinero, por lo menos a la mayoría de ellos. A diferencia de otros del año 2018, ahora los diputados y los senadores van a votar o van a participar de este acto, de esta sesión extraordinaria del Congreso desde sus casas, porque lo van a poder hacer en forma virtual. Entonces, más que nunca, especialmente en las provincias de nuestro país, acercarse, charlar con ellos, convencerlos, explicarles que los argentinos necesitamos trabajo, necesitamos techo, necesitamos alimentación, necesitamos seguridad, necesitamos poner el país en marcha. Nunca vamos a poner un país en marcha matando a nuestros hijos. Es una verdaderamente locura. Así que más allá de que esto es una decisión absolutamente inoportuna y totalmente sacada de contexto, en la Argentina ya se ha presentado el proyecto de ley de aborto en 8 oportunidades y 8 veces la Argentina ha rechazado esta locura. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de volver a salir a batallar con esta cuestión cuando hace 2 años hubo un debate que duró por lo menos 4 meses y la Argentina, el Senado argentino, la legislatura, el Parlamento argentino ratificó que el aborto sigue siendo un delito en la Argentina? Entonces no han pasado ni 2 años. O sea que por 9ª vez se quiere traer esto sobre el tapete y bueno, una vez más, claramente le vamos a tener que decir que no, pero bueno, sabemos que la situación no es fácil, sabemos que esto es un encargo del mismo presidente de la Nación, sabemos que compran voluntades, tienen esta capacidad, canjean votos por obras públicas, canjean votos por prebendas. Entonces tenemos que estar más unidos que nunca y por sobre todas las cosas a los argentinos salir a las calles. Los colegios confesionales
Ya no sirve tener la fe, las convicciones escondidas detrás de los muros del colegio. Hoy hay que salir a la calle, hay que manifestarlas y decirle a nuestros legisladores, decirle a nuestro presidente, la Argentina defiende la vida, la Argentina defiende la familia, que es el fin último que tiene esta gente, que es la destrucción de la familia argentina. Doctor Fernando Cecín, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie. Un abrazo a toda tu audiencia. Gracias, doctor Cecín. Por lo que vemos, se quiere pasar como trámite rápido en la Cámara de Diputados la ley del aborto y la lucha va a estar en el Senado. Pero la lucha ya está en los corazones de todos los hombres, de un lado que defienden la vida y de otro lado que quieren desproteger al ser humano más indefenso. ¿Cómo podemos construir una sociedad cuando privamos al ser humano más inocente, indefenso del elemental derecho a ser parte de la comunidad? O sea, estamos decidiendo con un criterio torcido que ciertos seres humanos no merecen ser respetados y de esa manera minamos las condiciones, los supuestos de la convivencia entre todos nosotros. Por eso decía la Madre Teresa que el mayor destructor de la paz en el mundo es el aborto. Así es, Eddie. Esperamos que el presidente y también todos los políticos puedan escuchar las voces de tantos argentinos que han salido a las calles con fuerza, con valentía para defender este derecho fundamental de toda persona que es la vida. Y seguimos rezando por todo el pueblo argentino, por todos aquellos que siguen defendiendo la vida, que tanto como ustedes y nosotros, todas estas personas, estos indefensos, tienen derecho a vivir. En otras informaciones, el obispo de San Justo en Argentina pidió oraciones por Maradona para que Dios lo acoja con misericordia. Veamos. El pasado miércoles 25 de noviembre falleció en Argentina el exjugador de fútbol Diego Armando Maradona. Tras conocer la noticia, el obispo de San Justo, Monseñor Eduardo García, pidió rezar para que el Señor lo acoja con misericordia. En esa línea, el prelado comentó que la historia de Maradona es un ejemplo de superación, ya que salió de un potrero y llegó a la esfera mundial. Asimismo, indicó que a muchos chicos que están en situación de emergencia, su historia les permite soñar con un futuro mejor, ya que Diego trabajó y alcanzó lugares importantes sin olvidar sus raíces, es decir, sus orígenes. En ese sentido, Monseñor García expresó que Maradona marcó una época por sus logros futbolísticos y por haber salido de un barrio muy pobre y progresar, y destacó que el último de los gestos del exjugador fue la realización de obras solidarias en el barrio Villa Palito, ubicado en San Justo, que fue uno de los lugares beneficiarios de la campaña solidaria Las 10 del 10. Como se recuerda, Diego Armando Maradona fue el capitán de la selección argentina que logró el título en el Mundial de México de 1986 y fue muy exitoso defendiendo la camiseta del Nápoles de Italia, equipo con el que logró el título nacional. Sin embargo, su larga historia de adicción a las drogas le impidió, entre otras cosas, seguir participando del Mundial de Estados Unidos en 1994, al ser suspendido por dopaje. Ahora nos vamos hasta España para conectarnos con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos tiene noticias sobre las actividades que ha realizado el Papa Francisco este fin de semana. Adelante, Blanca. Hola amigos, les saludo y les traigo las últimas noticias que han pasado en estos días. En concreto, el Papa Francisco creó 13 nuevos cardenales en un consistorio ordinario celebrado el pasado 28 de noviembre en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Debido a la emergencia sanitaria internacional provocada por la pandemia de coronavirus, 2 de los nuevos cardenales no pudieron viajar a Roma para participar en el consistorio. Se trató de Monseñor José Advíncula, arzobispo de Capiz, en Filipinas, y Monseñor Cornelius Sim, vicario apostólico de Brunei, Kuala Lumpur, en Malasia. Al no poder asistir en persona al consistorio, un representante del Santo Padre les entregará próximamente el birrete, el anillo y la bula con el título de cardenal. También hubo otros cardenales que no pudieron acudir, pero siguieron la ceremonia a través de una plataforma digital y se les pudo ver en una pantalla colocada en el interior de la basílica. El Papa Francisco animó a los nuevos cardenales a permanecer cerca del camino de Dios y evitar cualquier tipo de corrupción.
Al término de la celebración del consistorio, los 13 nuevos cardenales, junto con el Papa Francisco, visitaron al Papa emérito Benedicto XVI. Esta visita de los nuevos cardenales es una tradición que se ha repetido en los 7 consistorios del pontificado del Papa Francisco. Benedicto XVI expresó su alegría por la visita y les impartió la bendición a los nuevos purpurados. Al día siguiente, domingo 29 de noviembre, el Papa Francisco celebró el primer domingo de Adviento, una misa que concelebraron los 13 nuevos cardenales. En esta misa, el Papa Francisco animó a recitar una sencilla oración: «Ven, Señor Jesús», con la que se hace presente a Dios en nuestras vidas. El Papa Francisco animó a recitar esta oración durante el tiempo de Adviento que acaba de comenzar, para que de esta manera invoquemos su cercanía y ejercitemos nuestra vigilancia. Es una oración pequeña, pero que nace desde el corazón. También explicó que en este tiempo de Adviento es un tiempo de espera, y aseguró que igual que antes de nacer nos esperaban quienes nos amaban, ahora nos espera el amor mismo, que es Dios. También animó a no vivir con pretensiones terrenales o en la mediocridad, sino tan solo con vistas a Dios. Ese mismo domingo, el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus, habló sobre el tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera y esperanza. Subrayó que para un cristiano lo más importante es el encuentro con el Señor y prepararnos para el encuentro con Cristo en la eternidad. El Papa insistió en que Dios es un Dios que viene continuamente, no decepciona nuestra espera. Quizá nos haga esperar o pasar algún momento oscuro para madurar nuestra esperanza, aseguró, pero nunca decepciona. También se refirió a la actual emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus y el sufrimiento que esto está causando a muchas personas. Por eso animó a esperar en el Señor y encontrar consuelo y valentía en los momentos oscuros de la existencia, que nace de la esperanza, una virtud que nos lleva adelante mirando el encuentro con el Señor. Y al término del Ángelus, el Papa Francisco recordó especialmente los pueblos de América Central y Colombia que han sido especialmente golpeados por el huracán Iota. El Papa mostró su solidaridad con los damnificados y rezó por estos pueblos y los demás países que sufren huracanes. Según el gobierno colombiano, las islas más afectadas han sido las de San Andrés y Providencia, que han visto totalmente destruidas el 80% de sus infraestructuras. Y con esta noticia les dejamos. Esto es todo, seguiremos informando. Gracias, Blanca. En otros ámbitos, más de 1000 académicos polacos exigieron que el legado de San Juan Pablo II sea tratado con verdad y respeto. Veamos el siguiente informe. Más de 1.200 profesores universitarios e investigadores polacos exigieron que la memoria del Papa San Juan Pablo II sea tratada con verdad y el debido respeto, después de que el nombre del pontífice fuera vinculado con supuestos intentos de encubrir casos de abuso sexual contra menores. En una carta publicada el sábado 21 de noviembre, los académicos argumentaron que vincular a San Juan Pablo II con la polémica muestra una falta de respeto por las páginas más ilustres de su época. En esa línea, manifestaron que en los últimos días han visto una ola de acusaciones contra el Papa Peregrino, quien está siendo acusado de encubrir casos de actos de pedófilos entre el clero católico, pidiéndose así la remoción de sus monumentos públicos. Frente a esto, los académicos recordaron el gran papel del Papa en el proceso de liberación de las naciones de Europa Central y Oriental del dominio de la Unión Soviética, que lo llevó a convertirse en el líder espiritual de los polacos en el periodo de solidaridad y ley marcial. Asimismo, indicaron que aunque la lista impresionantemente larga de méritos y logros de Juan Pablo II está siendo cuestionada y tachada hoy, el Papa Peregrino tuvo un impacto positivo en la historia del mundo, ya que fue un importante promotor mundial de la idea de libertad de los pueblos y naciones. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos piden diálogo ante crisis política en Bielorrusia. Además, sacerdote brinda consejos para vivir cristianamente el Adviento. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Continuando con más noticias, les contamos que ante la crisis política que se vive en Bielorrusia, los obispos del país llamaron al diálogo y a buscar una solución pacífica. Veamos el siguiente informe.
Bielorrusia se encuentra en una inestabilidad política y social tras las elecciones del 9 de agosto, en las que resultó reelegido el presidente Alexander Lukashenko, quien está en el cargo desde el año 1994 y que hace poco abogó por nacionalizar la iglesia en el país. En ese contexto, el gobierno de Lukashenko inició una deriva autoritaria que busca restringir aún más las libertades ciudadanas y también una campaña contra las autoridades religiosas y en particular de la Iglesia Católica en la nación. Frente a esto, el arzobispo de Minsk y presidente del episcopado polaco, Monseñor Tadeusz Kondrosiewicz, quien sigue todavía en el exilio, sin posibilidad de regresar al país después de que le impidieran el paso el 31 de agosto, cuando trataba de cruzar la frontera, luego de haber viajado a Polonia, señaló que Bielorrusia está atravesando una crisis sociopolítica invisible que dura desde hace 3 meses y que no tiene fin a la vista, por lo que podría derivar en una guerra civil. Por ello, pidió a los fieles que recen por el país e insistió en que la Iglesia está contra la violencia, contra la mentira y la injusticia. Por otra parte, en un mensaje, los obispos bielorrusos abogaron por una solución pacífica a la crisis mediante el diálogo, en espíritu de amor a Dios y al prójimo, en cumplimiento de la ley de Dios y la ley humana. Ahora nos conectamos con nuestra corresponsal en Lima, Perú, Alessandra Rojas, quien nos traerá información sobre el 59 Encuentro Nacional de la Red Cáritas del Perú y las conclusiones de dicho evento. Adelante, Alessandra. Hola amigos, reciban un cálido saludo desde Lima, Perú. Les cuento que hace poco se realizó el 59º Encuentro Nacional de la Red Cáritas en el país con el fin de promover la formación espiritual y pragmática de la institución para brindar un mejor servicio de la caridad durante la pandemia. En dicha reunión participaron los obispos presidentes y algunos colaboradores de las 48 Cáritas diocesanas a nivel nacional, así como también los secretarios generales y ejecutivos de la organización. En esa línea, la institución indicó que la pandemia es un tiempo propicio para comprender y actuar el valor de la fraternidad, de estar unidos unos a otros de manera indisoluble, y un tiempo en el cual el horizonte de la fe y el valor de la solidaridad que brota del amor sacrificado por los demás nos ayuda a ver al otro como nuestro semejante. Por otro lado, Cáritas resaltó el aporte del voluntariado de jóvenes, de adultos mayores, del sector corporativo, de agentes pastorales y de la población en general, que han permitido redoblar esfuerzos y expresar apoyo entre hermanos. En ese sentido, señaló que como Iglesia se ha mostrado un accionar en primera línea, ya que no solo han llevado alimentos, sino principalmente esperanza, saliendo al encuentro de los más necesitados, mirándolos a los ojos y llegando a su corazón para que se sientan incluidos. Finalmente, indicaron que las estrategias de atención fueron directas, destacando en su organización y gestión el cabal cumplimiento de las medidas de bioseguridad dispuestas por el Estado peruano y la Organización Mundial de la Salud. Por otro lado, les contamos que frente a la reapertura gradual de los templos en el país, la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal ha realizado un video instructivo que da a conocer algunos puntos importantes del protocolo para las actividades religiosas de la Iglesia Católica en tiempos de pandemia. Antes de ingresar, se tomará la temperatura de los asistentes. Recuerda que debes desinfectar tus manos y limpiar tu calzado en la entrada del templo. Tenga en cuenta que las iglesias solo podrán recibir un aforo de 1/3 de su capacidad. Ingrese en orden y mantenga el distanciamiento social de 1,5 metros como mínimo. Recuerda usar mascarilla en todo momento y de manera correcta. Ocupa los lugares señalados y deja espacio entre los asientos. En los templos no se usará el agua bendita y tampoco se podrá tocar las imágenes. Mantengamos una actitud de oración y reflexión durante la misa. La comunión se recibirá en la mano. El tradicional saludo de la paz se sustituirá por otro gesto para evitar el contacto directo. Al salir, respeta la distancia social y evita detenerte a conversar fuera del templo.
Y para finalizar, les cuento que el nuevo ministro de Educación en el Perú, Ricardo Cuenca, aseguró que no se va a quitar el curso de religión de la currícula escolar. Según señaló Cuenca, mantener el curso de religión está en el marco del Concordato, un acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú que fue firmado por ambas partes en 1980 e incluye el reconocimiento de la importante función ejercida en la formación histórica, cultural y moral del país de la Iglesia Católica. Asimismo, indicó que no se retirará dicha materia porque cree que es un curso importante que debe formar parte del currículo escolar y que de complementarse con otro tipo de materias podría fortalecer los valores. De otra parte, respecto al enfoque de género, el ministro dijo que es una idea de hacer un ejercicio pleno de ciudadanía y, por lo tanto, aseguró que van a tratar de impulsarlo, independientemente que esto sea traducido por algunos grupos o restringido en su interpretación a temas de identidad sexual. Es preciso mencionar que el ministro de Educación realizó esta declaración después que en 2017, en una entrevista a un portal web local, negara la existencia de la ideología de género. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú hasta hoy. Regresamos pronto con más noticias. Informó para EWTN Noticias, Alessandra Rojas. Gracias, Alessandra. Siguiendo con las informaciones, nos vamos hasta México para conversar con el padre Mario Arroyo, doctor en filosofía, quien nos brindará algunos consejos sobre cómo vivir cristianamente el tiempo de Adviento, en el cual se espera la llegada de Jesucristo en Navidad. Padre Arroyo, bienvenido a EWTN Noticias. Muchísimas gracias a todos, gracias por la invitación, muy contento de estar con ustedes. Padre, primero que todo, ¿nos podría explicar por qué es tan importante para los cristianos este tiempo de Adviento y qué significado tiene para la Iglesia? Pues mira, es claro, ¿no? El Adviento se configura como la espera de Cristo. Entonces, en el Adviento recordamos la ansiosa espera de Israel durante casi 2000 años que esperaban a su Mesías, y luego la espera de la Iglesia de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier caso, expresa la necesidad que todos tenemos de un Salvador, que se vuelve más aguda cuando vemos la corrupción, el mal, la violencia en el mundo, y nos sentimos a veces como impotentes o que nos desborda. Precisamente por eso ponemos los ojos en el cielo, miramos a Jesús y le decimos, ven y sálvanos. En ese sentido, ¿cuáles son las claves o consejos que recomienda para vivir este tiempo de Adviento en familia, teniendo en cuenta también el estado de confinamiento que se vive en varios países? Pues mira, yo creo que todo es providencial, en el sentido de que al estar en confinamiento está uno más en familia, y particularmente el Adviento es un tiempo especialmente entrañable y que se vive mejor dentro del hogar que en celebraciones públicas o multitudinarias, ¿no? Entonces, justo en ese núcleo es donde se alimenta la fe y se vive con visión sobrenatural la existencia cristiana. Por poner un ejemplo, ¿no? La corona de Adviento, reunirse semanalmente para encender cada una de las velas, leer un pequeño pedazo del Evangelio que hable sobre la expectación de la venida de Cristo, pues todo eso le da un sentido de profundidad, de espiritualidad, que rescata además el sentido de la Navidad, ¿no? Del consumismo. A veces estaríamos como muy acostumbrados a estar en las plazas, gastando, etcétera, y mejor estar en el hogar. Repito, centrándose en algunas pocas prácticas, por ejemplo, la corona de Adviento, o incluso el preparar el nacimiento, el poner el árbol de Navidad, pero atendiendo a su significado propiamente cristiano. Entonces, me parece que el confinamiento nos ayuda a crecer en profundidad en el modo de celebrar este Adviento. Finalmente, Padre, ¿qué mensaje le daría a las familias ahora que estamos próximos a Navidad? Pues que miren a Cristo, que realmente intenten repetir en su interior, en su corazón, la expectativa, la espera que tuvo María, que tuvo José de Jesús. Que caigan en la cuenta de que realmente no nos sobra Jesucristo, sino que lo necesitamos como una luz para nuestro hogar, como una luz para nuestra vida, y lo necesita también la sociedad. A veces se nos olvida o nos entra una especie como de pudor, de no mezclar órdenes, y realmente el mundo
está ahora más que nunca anhelante de un Salvador, no solo por la coyuntura sanitaria, que es realmente dolorosa y le pedimos a Dios que nos ayude, sino también por la coyuntura humana, ¿no? de corrupción, de tanto mal que vemos que nos lleva a clamar, ven Señor Jesús. De hecho, en el Antiguo Testamento estaba la figura de los pobres de Yahvé, ¿no? El resto de Israel, las personas que se mantenían fieles en medio de una generación que a veces estaba corrompida. Pues que nosotros intentemos repetir esos sentimientos para que tengamos una verdadera vivencia espiritual del Adviento y estemos preparados para la Navidad. Padre Mario Arroyo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Recordemos que también hoy estamos celebrando a San Andrés, hermano de San Pedro. Como dice la Escritura, San Andrés llevó a San Pedro al encuentro con el Señor Jesucristo y en adelante vivieron dando testimonio del Señor Jesús, unidos en ese testimonio. Oramos particularmente para que estos santos hermanos intercedan por la plena unidad de todos los cristianos, particularmente con la Iglesia Ortodoxa, que tiene como referente a San Andrés. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.